Bien, vamos a platicar el día de hoy de Carlos Castaneda y lo que se les conoce como fakelore o falso folclore, que es tristemente algo con lo que se ha relacionado mucho a Castaneda cuando originalmente no era su intención que se generara este tipo de cosas en relación con él. Me explico. Yendo por partes, Carlos Castaneda básicamente es un novelista que sobre todo en sus primeros 4 libros que él escribió, después es asunto aparte del resto de los libros, los primeros 4 libros son escritos por el primer Carlos Castaneda original. Carlos Castaneda comienza a novelizar material que le había estado enseñando distintos maestros tradicionales, sacándolos de su contexto. Lo que es el nahualismo tradicional, el nahuali, aquel practicante de las 4 aguas del conocimiento, Nahual 4, Ali, At, de ahí se deriva todo esto del náhuatl. El practicante de las 4 aguas del conocimiento practica matemáticas celestes, lo que vendría siendo ciencias exactas, filosofía tradicional, una cosmovisión, un lenguaje, una serie de elementos que están dentro de un contexto tradicional de un pueblo indígena. Como Carlos Castaneda toma la información de distintos pueblos indígenas y los va sumando conforme va haciendo sus novelas a distintos personajes, le es necesario justificarse que el conocimiento que estaba obteniendo venía de una fuente originaria a la que llama los toltecas, sin que haya unos toltecas reales en la actualidad desde hace más de 900 años antes de la llegada de los españoles. En este sentido, al sacar del contexto tradicional mucho de lo que se le dijo, branqueó parte de la información que se le estuvo dando, permitiendo con el paso del tiempo y posteriormente a su muerte que distintos personajes que también leyeron a Carlos Castaneda, que vieron el gran éxito editorial que fue y en publicaciones, decidieron imitarlo y replicar su forma de trabajo. Va de nuevo. El nahualismo tradicional lo podemos ver, por ejemplo, con algunas de las fuentes, como por ejemplo los videos que aparecen de Milpa Alta, con Teutli, con Artemio Solís Guzmán, con algunos calpulis, con algunos lugares en donde los puedes estar reconociendo porque practican un conocimiento tradicional, más también se presentan en varias de las ocasiones como grupos de danza, no solamente tipo conchera, hay muchos grupos de danza tradicional. Hablan una lengua originaria, predominantemente náhuatl, la mayor parte de los grupos. Hay más lenguas, hay algunos grupos muy pequeños mazatecos, hay ñañús, algunos grupos, hay mazahuas, entre otras tradiciones, principalmente náhuatl, purépecha, maya, son los que normalmente se pueden estar encontrando más en la ciudad. Regresando, todos estos grupos tienen un contexto tradicional en el cual practican su conocimiento. En el caso de Carlos Castaneda, sus dos grandes ejes es lo que vendría siendo lo que es el acecho, lo que es el ensueño. El acecho como una forma desde el punto de vista tradicional que tiene que ver con el transformarse a sí mismo. Hay una frasecita muy común hasta en los temazcales: yo soy mi propio enemigo y me tengo que vencer. En este sentido, el acecho se trata de estar consciente continuamente de uno mismo, en el aquí y en el ahora, de todas sus acciones, de todos sus eventos, de todo lo que uno hace con plena conciencia, en el para qué, el cómo y por qué. Tratando de trabajar también junto con este acecho, con este proceso de autoobservación, el estar trabajando con el reafirmar y exponenciar las virtudes y estar trabajando con los propios defectos. Por un lado. Por el otro, lo que es el ensueño,
que es el gran eje también, el segundo gran eje que tiene Carlos Castaneda, que es el trabajo con el sueño. Por un lado tiene que ver con la exploración del inconsciente, del ser interno. Por el otro lado también el ensueño se podría decir hasta cierto límite que tiene que ver también con, no precisamente con la evidencia, pero sí el poder escuchar a las esencias a través del sueño, el poderse guiar por la vida, por las esencias, por los abuelos, por los espíritus de aquellos que nos antecedieron, pero que es necesario que nosotros practiquemos la misma clase de cosas que ellos practicaban, o sea, una tradición indígena originaria para podernos hacer entender con ellos. Visto de este modo, Carlos Castaneda, mucho del conocimiento tradicional lo depura, en buena medida sí lo desecha, en el sentido de que como no bebía de una sola tradición, sino de varias, trata de integrarlas como si fuera una sola dentro de sus novelas, que es la parte que retoman varios de los autores que podemos llamar como neotoltecas. El problema con los neotoltecas es que van generando algo que se le conoce en la actualidad como fakelore, que también lo vemos en otros grupos, en otras pseudomitologías indígenas, como está pasando ahorita con los Hopis, con personajes que se dicen abuelos Hopis o sabios Hopis, sin serlo. Sí. Regresando, ¿qué es un fakelore? Un fakelore o un falso folclore es un supuesto conocimiento tradicional que normalmente enseña a alguien con las características de algo que le conocemos como falso sabio, en donde busca más promoverse a sí mismo como un guía espiritual que te va a ofrecer un producto. El producto es una especie como de autodescubrimiento o crecimiento personal, pero fuera de un contexto tradicional indígena. Dentro de los fakelore tenemos a Miguel Ruiz, tenemos a Roy Littrezun, tenemos a todos los grupos de neotoltecas que separan lo tradicional completamente para venderte cursos, productos, servicios en muchos de los casos. Pero el fakelore tiene todavía más implicaciones. Y si nos vamos un poquito a la historia, resulta que todo esto, curiosamente, comienza con los nazis. Me explico. Cuando comienza lo que es el proceso de la Primera Guerra Mundial, los nazis se dan cuenta que necesitaban el tener que avanzar con sus ejércitos con una velocidad muchísimo más rápida que la reacción que pudieran tener sus enemigos. Comienzan a hacer el uso de ciertos medicamentos o ciertas sustancias para generar mayor resistencia y capacidad de resistencia al cansancio en sus soldados, las anfetaminas. Progresivamente, conforme fue avanzando la guerra, se dieron cuenta que si bien era un medio que posibilitaba durante las primeras semanas una buena reacción en sus soldados, sus efectos secundarios eran más negativos que los beneficios que finalmente daban estas sustancias. Las abandonaron. Cuando termina lo que es la Segunda Guerra Mundial y los ejércitos aliados vencen, es conocido que varios de los científicos, varios de los especialistas que tenían los alemanes son retomados y divididos entre ambos bandos, entre estadounidenses y entre rusos. Se dividen a los científicos alemanes y le dan una continuidad a las investigaciones que estos estaban haciendo. El uso de sustancias que habían estado manejando y de control mental, de manejo psicológico para sus soldados los alemanes, lo retomaron los estadounidenses y lo volvieron a aplicar en lo que vendría siendo lo que es la guerra de Vietnam, a través de un programa que se le conoce como MK Ultra. En este programa de MK Ultra hacen el manejo de sustancias químicas, anfetaminas,
la sustancia padre del Red Bull, manejo de neurotransmisores, técnicas psicológicas para mejorar el desempeño de sus soldados. Terminaron con la misma situación en la que terminaron los soldados alemanes. Los efectos secundarios eran muchísimo más amplios que los beneficios que estaban obteniendo. Sin embargo, se dieron cuenta que si quitaban el uso de sustancias, el manejo psicológico para controlar a las personas era bastante funcional. En aquel entonces estaba también comenzando, junto con la guerra de Vietnam, el movimiento hippie. Y muchos de los jóvenes se les estaba descontrolando al gobierno norteamericano. Dijeron, ok, se me está rebelando la población, necesito soldados para la guerra y mis posibles soldados los estoy teniendo en contra, los hippies, el movimiento New Age, todo el grupo de movimientos de jóvenes que se estaban presentando en aquella época. Y dijeron los gringos, ok, ¿cómo controlo, cómo mantengo en control todo este tipo de movimientos que se está generando? No me funcionó el MK Ultra con los soldados, pero lo puedo utilizar a través de la población civil. Cambiaron el uso de sustancias como las anfetaminas a lo que ahorita se le conoce en muchos sitios como las plantas de poder. Y Carlos Castaneda tristemente fue un buen justificante para varios de estos grupos para ser utilizado como un medio de domesticar a todos los disidentes sociales. Como Carlos Castaneda, en su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, hace mención de lo que son las plantas de poder, todos estos grupos New Age, en cierto modo dirigidos por gobierno, retoma el uso del peyote, retoma el uso de la mezcalina, de la ayahuasca, de ciertas sustancias que mal llevadas sí pueden ser utilizadas para que aquel que se presente como dirigente tenga un control de aquellos que suelen ir con él en búsqueda de cierto conocimiento, en búsqueda de cierto avance espiritual, ¿sí? Regresando a lo que es el folclore, también algo que estaba sucediendo mucho en Estados Unidos en la época de los 70s, comienza muy fuertemente los movimientos indigenistas. El American Indian Movement, movimientos indígenas donde buscaban dejar de ser perseguidos y asesinados por el gobierno norteamericano para que no perdieran sus reservaciones, sus viviendas, los lugares donde residían a cambio de explotación petrolera, madereras, etcétera, lo que todavía sigue pasando con mucha población indígena en otras latitudes. Como los indígenas estaban tomando mucha fuerza, los New Age, los hippies, estaban comenzando a escuchar el conocimiento indígena originario, lo que vendría siendo algunas líneas de evangelismo, no con un actual muy agradable, comienzan a emerger una línea en donde se habla de los guerreros arcoíris. Cada tradición está representada por un color que simboliza algo. Los guerreros arcoíris aparecen en Estados Unidos como la contrapartida, como la balanza contraria al movimiento indígena originario, en el cual se les dice a los hippies, a los jóvenes, no necesitas relacionarte con los indígenas para practicar su conocimiento tradicional ni su filosofía. Necesitas acercarte con alguien que te facilite, que te mastique dicho conocimiento tradicional sin que lo necesites practicar desde lo indígena, desde lo originario. Yo te lo muestro masticado, yo te lo muestro facilitado de cierto modo. Comienzan a aparecer varios personajes para esto. Comienzan a retomar varios elementos del programa MK Ultra que fue muy utilizado y practicado
para su funcionamiento en población civil con algunos grupos de religiosos de la línea pentecostés. Lo que son los cantos repetitivos, lo que son los sonidos monótonos, continuos, lo que es eliminar dentro de la alimentación la carne, el cerebro funciona en base a la grasa animal, disminuir la cantidad de carbohidratos y de los azúcares para disminuir la función neuromotora, era parte de lo que estaban usando los de MK Ultra para control de población, que es lo mismo que comienzan a practicar varios de estos grupos pseudo indígenas. Te comienzan a meter un tipo de alimentación macrobiótica, vegana, sin cierta clase de alimentos que te pudieran nutrir, pero que en cambio te pudieran estar debilitando y no pudieras, con las acciones que estuvieran haciendo de ciertas danzas muy continuas, con mucho esfuerzo físico, con ciertas acciones, el que tú pudieras racionalizar lo que estuvieras haciendo. Lo mismo lo aplicaron con los Hare Krishna, ¿sí? Hare Krishna también es dentro del Fakelore pseudo hindú. En este sentido, el Fakelore no solamente es indígena, lo vemos con otras corrientes, lo vemos con Osho, por ejemplo, que hizo mucho manejo de lo que es la sexualidad para atraer a los jóvenes de aquella época. Y así como se lo aplicaron a los Hopis, así como se lo aplicaron a los hinduistas a través de Osho, así lo aplicaron utilizando elementos de Carlos Castaneda a otros grupos, utilizando la mitología que él había creado en sus novelas para mencionar, no necesitas contactar con los grupos tradicionales que practican el nahualismo real en las comunidades rurales o en los calpulis urbanos. Necesitas repetir, practicar simplemente lo que habló Carlos Castaneda y sus sucesores. En este sentido, Carlos Castaneda por sí mismo no está mal. Él enseña en sus primeras novelas lo que le mostraron. Lo trata de simplificar, a veces por carencia de cierta información, en ocasiones de una forma incorrecta, pero la generalidad está bien. El problema es todos aquellos personajes que se colgaron en Carlos Castaneda para también sacar productos en venta. El nahualismo no es un fat food espiritual, no es una lista de precios, es un camino tradicional donde se practica una tradición indígena con una forma de trabajo, con una lengua, con una cultura, con una cosmovisión. Es el detalle. Si quieres practicar lo que menciona Carlos Castaneda, se requiere que te salgas del fakelore, del falso folclore construido, de la neotoltequidad a veces muy cristianizada que presentan algunos personajes, que se han vuelto muy populares, pero que ahorita los ves incluso más bien en la sección de superación personal. Miguel Ruiz, ¿sí? Él mismo menciona a Miguel Ruiz en relación con sus 4 acuerdos toltecas, que en realidad los escribe su propio padre. Así que muy toltecas antiguos no son precisamente, ¿sí? Es necesario que puedas compaginar lo que dice Carlos Castaneda con los grupos tradicionales, para que puedas diferenciar y se te facilite no desviarte de cuáles son los principios a los que se dirigía Castaneda, el original, ¿sí? Se dirigía a trabajar con el ser interno para transformarlo, para ser un creador y creación de sí mismo. Eso es el nahualismo. En una ocasión ya se ha repetido una frase que dice uno de los temazchanis: el nahualismo es traer los sueños a la realidad. Y una bronca de los neotoltecas es que todos sus logros son en el ensueño. No son capaces de traer eso que imaginan, eso que viven en los sueños, a la realidad tangible. El conocimiento tradicional se basa en el sentido común
en que todo debe de tener un uso, una utilidad y que nada se desperdicie. Y que no se debe de seguir a una persona en específico, sino a una tradición. Y es uno de los detalles muy fuertes con lo que es necesario identificar el que no se esté cayendo en un falso folclore, en una falsa tradición, y que en realidad estés pues manteniendo a alguien que se está aprovechando de ti. Hay un texto muy interesante que se llama El falso sabio y el sabio verdadero. ¿Cómo identificas un verdadero maestro? ¿Cómo identificas a alguien que sí da un conocimiento tradicional? Hay varios autores que valen la pena. Artemio Solís Sánchez, Tautli, Ocelocoat, Tenamastli, entre otros. Hay muchísima gente que incluso los encuentras en Facebook. Hay otros del falso folclore que también los encuentras mucho en Facebook. ¿Cómo diferenciarlos? El falso sabio. Dice que sabe, habla mucho y dice más de lo que sabe, sin medir las consecuencias del conocimiento que transmite. El sabio verdadero dice, vamos a ver si se puede. Imparte gradualmente y en forma responsable el conocimiento, deslindando el conocimiento público del conocimiento secreto. El falso sabio busca que se centre la vista en él. Trae mucha parafernia, se viste de batitas, trae aparentes símbolos sagrados, trae aparentemente herramientas con las cuales prácticamente te está diciendo que va a salvar el mundo, ya sea una fogata radiactiva o una pipa sagrada. Los objetos no tienen un valor en sí. Lo que importa no es una pipa que vaya a salvar al mundo porque se le va a juntar una serie de plumas de distintas tradiciones, o una fogata en donde se conjuga la ceniza de fogatas de otras partes del mundo. No, eso no va a salvar el mundo. Unos objetos o una persona en específico o un grupo de personas en específico, sino el cambio social. ¿Sí? Un falso sabio demuestra todo con palabras y atribuye su sabiduría a cualquier acierto. No tiene silencio interno, no tiene dominio de sí mismo, busca poder para ponerlo al servicio de sí mismo. Se vuelve utilitario, exprime al militante a su servicio y no ve sus necesidades. Es competitivo y enfrenta al grupo, unos contra otros, convirtiendo a sus partidarios en súbditos serviles, súbditos agradecidos. También es bastante común de varios de estos personajes de falso folclore el mencionar que son los únicos depositarios de la verdad. En el mencionar de todos están equivocados, incluyendo los demás grupos indígenas, excepto yo. ¿Sí? Cuando en realidad cada grupo indígena es una distinta voz para decir de otra forma, lo mismo. ¿Sí? No hay grandes secretos. Simple y sencillamente, si te gusta, si te pones a investigar, vas a encontrar la razón del porqué de ciertas situaciones. En un grupo real, no hay formalmente un dirigente que te diga todo tiene que ser de cierto modo. Por algo son tradiciones orales testimoniales. Como diría un dirigente ya fallecido de una tradición, Mictlán Ejecacoatl, maravíllate de lo que escuches, pero compruébalo. En un falso folclore te van a decir, maravíllate de lo que escuches. Solamente créeme a mí. Y algo con lo cual vas a distinguir muy fácilmente a los neotoltecas, quítales todo lo que decía Carlos Castaneda, quítales el calendario, y mucho de lo que dicen no tiene una utilidad práctica, ni en la vida cotidiana. No te dicen de medicina tradicional, no te dicen cómo atenderte a tu salud, no te dicen de alimentación, no te dicen cómo mejorar tu calidad de vida, no te dicen de agricultura, no te dicen de astronomía bien, no te dicen de ciencias exactas, no te dicen de filosofía tradicional de una forma adecuada, no mencionan cosas que puedas practicar en la vida cotidiana fuera de su círculo. En los falsos folclore tienes que seguir la palabra exacta del maestro
no solamente para caerle bien y quedar dentro de su círculo, sino también si te sales de su círculo, pues normalmente son castigados y penados y expulsados los miembros que comienzan a pensar de una forma, a juzgar si se les está diciendo de forma correcta o incorrecta las cosas. En ese sentido, ¿cómo sabemos si alguien nos está enseñando algo real? Algo que nos pueda permitir alimentar lo que Carlos Castaneda nos abrió la puerta. Carlos Castaneda es la puerta para saber que existen las cosas tradicionales, que hay una filosofía, una psicología originaria, pero no es todo el conocimiento originario. Te sirve para que sepas que está, pero no para que te quedes solamente allí. Es una buena puerta de entrada. ¿Cómo sabes quiénes son reales? Demuestran con hechos y no atribuyen los aciertos a sí mismos. Hablan pausado y solo lo necesario. Tienen silencio interno y dominio de sí. Simplemente viven, prestan servicio y el poder lo pone al servicio de la comunidad. Es cooperativo, es solidario y media acertadamente para buscar la unidad del grupo. Respeta la dignidad de sus colaboradores, no humilla, no critica, y si lo hace, hace cosas constructivas dando la oportunidad de rectificar. ¿Sí? ¿Con quién nos podemos apoyar para ver cómo continuar lo que comenzamos a entender con Carlos Castaneda? Carlos Castaneda da muy buenas guías, da muy buenos consejos, da muy buenos elementos en sus primeros libros. Después de su fallecimiento comienzan a surgir otros personajes que retoman su nombre por ser un éxito de editorial, pero esa es otra historia. Buenos autores. Cuando se habla de toltequidad, tenemos a Guillermo Marín y a Trakachin Estivalet como gente que da una información introductoria en donde ya se habla de la filosofía tradicional en base a un sustento. Tristemente, cuando se habla de toltequidad, sobre todo de internet, hay de dos sabores: o te están mintiendo o no saben mucho de lo que habla. Trakachin Estivalet era el dirigente de una tradición que sí dio bastante información certera sobre esa toltequidad. Guillermo Marín Portilla dan información desde el lado de los antropólogos sustentada de lo que es la toltequidad. A veces Portilla sí toma mucho lo de los sacrificios humanos, a veces cristianiza ciertos elementos, pero es muchísimo más fiable que varios de los neotoltecas actuales. Guillermo Marín evita los vicios de Portilla y da una buena introducción. Dentro de lo que puedas encontrar en internet, también ya hay varios de los videos de Artemio Solís Guzmán que te pueden servir como elemento como para ir distinguiendo varias cosas reales. Hay otro amigo, Alfonso Orozco, que también tiene su página de internet y foros, rojointenso.net, que también tiene muchísima información fiable y que te puede servir de guía muchísimo más seria que varios de los autores que se cuelgan de Castaneda, ¿sí? Alguien más que te pueden servir para elemento de práctica, Jacobo Grinberg, sobre todo lo que es el manejo de sus meditaciones, sobre todo lo que es la meditación autoalusiva. Junto con lo que es el acecho de Castaneda, te puedes ser complementario con Eva Pierracos. Estos son algunos autores de los que te puedes estar tomando para ir entendiendo bien a Carlos Castaneda. Hay otro más. Dentro de lo que podríamos llamar neotoltecas, el que entendió bien muchas de las cosas mencionadas por Castaneda y por tener por lo mismo una base indígena fue Víctor Sánchez, que publicó 3 libros. El principal y el primero, Las enseñanzas de Don Carlos, resume de una forma muy interesante muchas de las cosas que menciona Carlos Castaneda. Lo que es el acecho, lo que es el ensueño, lo que son los elementos y prácticas y ejercicios
tradicionales que él presenta, tanto de Castaneda como de sí mismo, como las marchas de poder, como la meditación, recapitulación en caja, entre otros, son ejercicios que se pueden practicar, más el consejo. No solamente te quedes con lo que veas con Castaneda. Retoma de los grupos tradicionales en donde quien enseñe no sea el eje del conocimiento, sino que lo que importa sea la tradición en sí. ¿Sí? Busca los grupos que todavía hablan una lengua tradicional dentro de su comunidad o dentro de la ciudad. Lo que es la danza ya no es un factor tan serio, pero de formalidad. Sin embargo, sí busca a los grupos que hablan sobre una cosmovisión indígena tradicional. Normalmente los vas a ver con una base náhuatl, ¿sí? En algunos casos vas a encontrar calpul y flacotas de danza del sol. Sí tienen cierto sustento, aunque tienen el riesgo de convertirse con el paso del tiempo también en un fakelore, pero esa es historia para otro momento, ¿sí? Esto es parte entonces de lo que se te puede mencionar, y ten cuidado con los falsos folclore. Identifica, para finalizar, si lo que se te está diciendo es para que sigas sin dudar al autor y que en muchos de los casos centra sus enseñanzas en sí mismo, o lo que enseña busca que se fortalezca y se mantenga más allá de quien lo está diciendo. Es obligación en los grupos tradicionales que aquello que te enseñaron se transmita y no muera en ti. No importa quién es el que está enseñando. Lo que importa es el grupo y lo que se enseña, no quién es el portavoz. Por el momento sería todo. Continuamos con otro video en la siguiente ocasión. Muchas gracias.